10 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Abrimos la primera entrevista del programa de hoy. Ustedes saben, la seguridad es uno de los principales temas de preocupación de los uruguayos y en ese entorno los homicidios son lo que viene llamando más la atención y las dificultades además para poder bajar este tipo de delito. Es en este contexto que recibimos al sociólogo, magíster y doctor en ciencias sociales, Emiliano Rogido, coautor del estudio Diagnóstico de los homicidios en Uruguay entre 2012 y 2022. Bienvenido, ¿qué tal? Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Un gusto recibirlo. Bueno, todos los días damos cuenta de diferentes noticias vinculadas al homicidio. Primero que nada me gustaría conocer cómo fue el trabajo que hicieron para arrojar qué diagnóstico sobre esa condición que ya tiene la sociedad uruguaya. Bien, esto es un estudio financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación a través de un instrumento que se llama Fondo Sectorial de Seguridad Ciudadana y que busca generar insumos que sean útiles, digamos, para el Ministerio del Interior para mejorar las políticas de seguridad ciudadana. Ahora estamos presentando el segundo informe del estudio y con esto concluimos la investigación. El primer informe lo presentamos a mediados del año pasado, es el diagnóstico de los homicidios en el Uruguay y tenía tres grandes capítulos o partes. La primera parte apuntaba a analizar la calidad de los datos de homicidio en el país. No tenemos mucha acumulación académica en esta área. Tradicionalmente los homicidios no son un tema investigado en el Uruguay y en el contexto de la región más violenta del mundo, el Cono Sur, Uruguay, Argentina y Chile, siempre tuvieron tasas relativamente bajas. Esto está cambiando en los últimos años, lamentablemente, principalmente para nosotros. Entonces, el estudio arroja de que, en particular, que los datos son buenos, podemos confiar en los datos de homicidios de Uruguay, y despejamos algunas dudas en relación a las muertes dudosas, que era una de las preocupaciones que afectaba a la sociedad y al sistema político en relación a esto, en el sentido de que se podrían ocultar allí, en esa categoría residual, algunos homicidios. ¿Se puede confiar, dijiste que se puede confiar en los datos de homicidios en Uruguay? Sí, se puede confiar. Aplicamos algunos instrumentos regionales, internacionales de calidad de datos de homicidio y triangulamos con los datos del Ministerio de Salud Pública, que también tiene su contabilidad de los homicidios a partir de las muertes por causa externa. Y los datos son de buena calidad en general. Bien. ¿Sí? ¿Qué rol juegan las muertes dudosas entonces en esa contabilidad? No, con las muertes dudosas tenemos un problema que son muchas y que se requieren investigaciones para ver por qué son tantas. Sin embargo, de acuerdo al perfil de las víctimas y a otras características de los hechos, no hay por qué preocuparse en el sentido de que allí haya un volumen importante de homicidios. Por supuesto que puede haber alguno, pero no se nos están filtrando homicidios en esa categoría residual que afecta a otro tipo de víctima en términos de sexo, edad, etc. El informe dice que el 11% de los homicidios está vinculado al tráfico de drogas. ¿Es un dato que a priori le llamó la atención a ustedes? ¿O te llamó la atención? Bueno, más o menos, no tanto. No tanto. La discusión se ha vuelto bastante monotemática en Uruguay en el sentido de que tenemos una explicación bastante simplista del aumento de la violencia en el país, ¿no? Casi que un mantra, que se escucha por todos lados, que los homicidios aumentaron producto del enfrentamiento entre grupos criminales vinculados al tráfico de drogas por la disputa de territorio. Exacto. Una discusión, una explicación bastante detallada de un fenómeno muy complejo que nuestra investigación ayuda a cuestionar. Y justamente la segunda parte del primer informe muestra el homicidio no como un fenómeno monolítico, sino como producto de múltiples formas de violencia, ¿sí? Y no es lo mismo explicar e intervenir sobre el homicidio que se deriva o que es producto del conflicto en el marco de la pareja, como los femicidios, por ejemplo, los que son resultado de un robo con uso de la fuerza física, y los que son producto del enfrentamiento entre grupos criminales. Por poner algunos ejemplos. El estudio entonces plantea el homicidio como un fenómeno de múltiples etiologías, lo que se dice en la literatura, y que requiere soluciones específicas. Y ahí proponemos políticas para abordar los diferentes tipos de homicidio más prevalentes en el Uruguay. Te quiero consultar por sobre todo el control que tienen estos grupos criminales dentro de los barrios. ¿Ahí es donde se puede desatar la violencia? ¿Han determinado eso también a partir de este informe? Bueno, digo por la cifra que manejaba Alfredo, ¿no? Exacto. Hay un problema con grupos criminales, sí, pero que en realidad sabemos bastante poco sobre eso. El año pasado se presentó un estudio hecho por la doctora Verónica Pérez, Inefin y colegas, que aborda un poco este tema de los grupos criminales. Tenemos poco conocimiento. El observatorio no tiene información
sobre grupos criminales, por más que se presenten algunos indicadores que dan a entender que la violencia es producto del enfrentamiento entre grupos criminales. Y el accionar de los grupos criminales también puede tener diferentes características. Los grupos criminales pueden cometer homicidios en el enfrentamiento entre ellos, por la disputa de territorios, como se dice habitualmente, para disciplinar a sus miembros disidentes, alguien que no pagó, y para aterrorizar a la comunidad donde operan también, para no denunciar, por ejemplo. Que impere la ley del terror, ¿no? Y que sean ellos las personas respetadas. Entonces, no sabemos discriminar muy bien una cosa de la otra. Lo que muestra nuestro estudio es que, de acuerdo a los datos del Ministerio del Interior, en promedio, 6,5% de los homicidios entre 2012 y 2022 tienen que ver con el tráfico de drogas. Algo que está muy por debajo de lo que nosotros creemos habitualmente. Luego nosotros hicimos una tipología propia de homicidios, diferente a la del Ministerio del Interior, y analizamos los homicidios caso por caso del año 2019. Esto significa ver los expedientes policiales, la narración de la policía, las investigaciones, los testimonios, las autopsias, todas las pruebas científicas en relación a estos casos. Y a lo que llegamos es que el 11% de los homicidios del 2019 tendría que ver con tráfico de drogas. Pero de ese 11%, solo 1,9% tiene que ver con el enfrentamiento entre grupos criminales. Y hasta hace muy poco tiempo, esta era todavía, digamos, estamos saliendo de esta situación, creo, a partir de este estudio, esa era la explicación hegemónica del aumento de la violencia en el Uruguay. Por lo menos genera algunas dudas. Me llamó la atención que también casi el 60% de los agresores no tenían antecedentes penales, ¿no? Eso también despeja esa priorización que tenemos como del ajuste de cuentas o justamente el enfrentamiento entre organizaciones criminales, ¿no? Sí, exactamente. Muchas veces es tentador para las autoridades o para algunas autoridades de diferentes gobiernos plantear la violencia letal como un problema de otro tipo de personas. O sea, si vos trabajás, te portás bien, preferentemente si vivís en la zona sur de la ciudad, no tenés de qué preocuparte porque se están matando entre ellos, entre los malos o entre los criminales. Y muchos de estos datos vienen a cuestionar este tipo de conclusiones y a mostrar de que la violencia está presente de múltiples maneras en diferentes sectores de la sociedad, aunque por supuesto que hay poblaciones más afectadas. Yo tengo que hacer dos preguntas en una, si se quiere, porque leí algunas entrevistas que tú has dado de un tiempo a esta parte y me llamó la atención algo que va contra, o sea, de bruces con lo que habitualmente los políticos dicen. El homicidio es un delito que es imposible de prevenir, de prever. Tú decís lo contrario, tú decís que los homicidios se pueden prevenir. Te quiero preguntar cómo, pero además, si en función de este estudio que ustedes hicieron, entendés que las medidas que se han adoptado en los sucesivos gobiernos están o van de la mano con la posibilidad de bajar estos números de delitos. Bueno, los homicidios se pueden prevenir y sobre eso hay una vasta literatura a nivel internacional. No hay una llave mágica, dependiendo de la cerradura, el tipo de llave que te va a funcionar. Por eso es importante ver el homicidio como un fenómeno complejo. No hay una sola medida una bala de plata que pueda resolver todos los homicidios. Y es importante focalizar las medidas en las poblaciones más afectadas, ¿sí? En los territorios más afectados y en los tipos específicos de homicidio en cuestión. Entonces, no es lo mismo prevenir, volviendo al caso anterior, el enfrentamiento entre grupos criminales, los homicidios por el enfrentamiento entre grupos criminales, que los homicidios vinculados a la violencia de género o al femicidio. Las estrategias son completamente diferentes. Si no reaccionamos, el panorama es sombrío, porque los homicidios también, la violencia en general, tiene una lógica inercial. Y cuanto más homicidio tenemos, menor suele ser la tasa de esclarecimiento, porque las instituciones están más saturadas, tienen menos capacidad de investigar, de perseguir a los agresores, y por lo tanto campea cada vez más la impunidad, lo cual es un factor claramente preocupante a la hora de hacer pronósticos sobre lo que va a pasar con los homicidios. Se han hecho algunas cosas, o se han anunciado algunas cosas, porque todavía no están en la práctica. Los interruptores, por ejemplo. El caso de los interruptores. ¿Funcionan para la academia? Funcionan para ciertos tipos de homicidios. Nosotros decimos, bueno, para un clavo, un martillo está bien, para un tornillo el efecto es contraproducente, rompes todo si martillas un tornillo. Y ahí en esa línea, ¿la presencia del Estado es fundamental? La presencia del Estado es fundamental. ¿Qué quiere decir? Porque una cosa es la represión, la policía, y por otro lado es los servicios como el Ministerio de Desarrollo Social, que vos tengas una oficina de una empresa estatal, que estén los centros educativos presentes. Hay una diferencia entre uno y otro. Hay una diferencia y se necesita de la intervención de varias agencias, no solamente del poder público, sino también de la sociedad civil,
para abordar estos problemas. Generalmente la violencia correlaciona con otras muchas vulnerabilidades sociales, ¿sí? Que no significa que sea la causa o que bajando la pobreza yo creo vayamos que a resolver la violencia. Lo que no se comprende es el rol que cumple el Estado allí, de prevención sobre todo. Sí, de vuelta, tenemos que tener políticas sociales, políticas también de intervención situacional, digamos, muchas veces una luz, despejar un terreno baldío, en fin, mejorar un espacio público puede tener un impacto sobre la violencia, sobre todo, que es un gran elefante que tenemos en la sala, trabajar sobre los facilitadores de la violencia como las armas de fuego. En Uruguay tenemos Yo te quería preguntar, Uruguay alta. Tiene una alta presencia de armas de fuego, siempre se dice, no está demasiado medido, no ha habido políticas específicas, pero siempre que hay un robo grande se roban armas, a los policías les roban armas frecuentemente. ¿Cómo entra en todo este análisis que venimos haciendo la presencia de armas de fuego en la sociedad? Bueno, es un factor precipitante, digamos, de la violencia, que no va a cambiar la violencia que tenemos en la sociedad, pero sí la letalidad de la violencia. Entonces no es lo mismo que una discusión se dé sin un arma de fuego arriba de la mesa y que termine con agresiones, a que se dé cuando hay armas a disposición, ¿sí? Sobre eso estamos demasiado mal, porque como tú decías, ni siquiera tenemos registros claros que nos permitan saber cuántas armas, en qué momentos se registran, en qué lugares hay en el país. Y muchas veces las discusiones en esta área se terminan estancando porque se terminan reduciendo a tenemos que desarmar completamente a la sociedad civil o no. Y en el medio hay un montón de cosas que se pueden hacer, de fiscalización de armas ilegales. Bueno, para empezar, de tener información sobre las armas de fuego, tener información a partir de un buen registro de las armas de fuego, tener información a partir de encuestas también, como hay en los países desarrollados, porque tenemos un subregistro de armas de fuego también muy, muy importante. Y las armas que pueden acabar cometiendo un homicidio no son cualquier tipo de arma. Son de determinado calibre, más ilegales que legales, están en determinadas zonas de la ciudad. Entonces, hay mucho trabajo de fiscalización que se puede hacer cuando vos estás informado, cuando vos podés orientarte a partir de los datos. Y en Uruguay ni siquiera tenemos los datos y ni siquiera este es un tema que esté demasiado presente hoy en día en el debate público, lo cual resulta preocupante. ¿Habría que cambiar el régimen de tenencia y porte de armas? Bueno, quizás se puedan hacer algunos ajustes, pero la discusión no es normativa, y principalmente, ¿sí? Y de hecho las discusiones normativas por lo general se resuelven más fácilmente porque no tienen costo, es levantar la mano en el Parlamento, como pasó con la violencia de género, que para que la tribuna esté contenta se votan cosas, leyes integrales con un montón de cosas que después en la práctica, cuando se va al momento de los hechos, de poner recursos económicos, de poner capacidad técnica para llevar adelante, no se terminan haciendo. Entonces, las discusiones normativas yo no las descarto, hay que hacer una revisión, principalmente convocando a juristas, digamos, a personas especialistas en la materia, pero con la normativa vigente hay cosas que se pueden hacer, como contabilizar las armas que tenemos, como fiscalizar las armas que son ilegales, de una manera proactiva, con políticas específicas, que creo que todavía no se está haciendo. Ahora, cuando hablamos de represión, ¿no? Volviendo a ese tema, la mano dura parece no ser la solución, de acuerdo a este análisis. La mano dura no es la solución. Generalmente produce efectos contraproducentes. Más violencia. Sí, las investigaciones que hay, por lo menos vinculadas al enfrentamiento entre grupos criminales, al descabezamiento de grupos criminales en México, a la militarización de la seguridad pública, hay estudios en Colombia y en México también, muestran que bueno, genera efectos contraproducentes sobre la violencia, ¿sí? Porque es una corporación, la militar, que está preparada para otra cosa, para enfrentar a un enemigo externo. Y la seguridad pública es un asunto muy complejo, que incluso excede a la policía, que son los principales operadores, digamos, dentro de este negocio, ¿no? Entonces, convocar a las Fuerzas Armadas en general para hacerse cargo de la seguridad pública, que suelen estar sometidas también a menores controles externos, termina generando más problemas que soluciones, aunque pueda ser tentador para el discurso político. Claro, y sin embargo es un reclamo muchas veces de la población, ¿no? Que ve que su vida diaria se ve entorpecida, dificultada, coartada justamente por la criminalidad, ¿no? Exacto, sí, o sea, la población está preocupada y está angustiada por la inseguridad. Y tenemos muy pocas ideas en el debate político, pocas y fijas, lamentablemente, porque son recurrentes: aumento de penas, militarización de la seguridad, construcción de cárceles, y de ahí no salimos mucho.
Y muchas veces pensamos, como son tan pocas las ideas, que lo que hace falta es más gente en prisión, más militares en la calle, penas más altas, y con eso vamos a arreglar la cosa. Y tenemos una evidencia, no solamente a nivel internacional, sino a pesar de que no hay estudios en Uruguay, bueno, la tendencia de los últimos años es bastante evidente. La población penitenciaria se ha multiplicado, la tasa de policías por habitante en Uruguay es altísima, el presupuesto destinado a seguridad pública también se ha multiplicado y es muy alto en los últimos años, en los últimos gobiernos, y los problemas de seguridad no han mejorado sustancialmente. Sí, por ejemplo, búsqueda habla que el 8% del PBI se destina a cuestiones de seguridad. Exacto, y está lo que se destina directamente y está lo que se pierde producto de la criminalidad y la violencia, ¿no? Que genera costos para la sociedad. En este tema, el principal problema que tenemos es que no estamos discutiendo en base a evidencias, estamos discutiendo en base a intereses corporativos, a opiniones subjetivas y a la tentación del botín electoral y de conformar o alentar una esperanza en un Twitter de 150 caracteres a la ciudadanía de que con cara fea y mano dura y golpeando la mesa estas cosas se resuelven. Y claramente no se resuelven. Este tipo de estudios que estamos haciendo nosotros justamente persiguen el objetivo estratégico, digamos, de fomentar una discusión de la seguridad pública basada en las evidencias. Traigamos los datos, traigamos la literatura internacional, prioricemos los problemas y veamos qué funciona en otros lados para tratar de implementar políticas que sean eficaces y eficientes. En el ámbito de la seguridad, a diferencia de lo que sucede en la economía, por ejemplo, donde a pesar de que el ministro pueda ser un ministro político, nadie duda que la primera plana del Ministerio de Economía es técnica, son economistas, digamos. En la seguridad eso no pasa. Tenemos un ministro político y tenemos después a la corporación policial, que es un actor muy importante, pero que es injusto responsabilizarlo de la política criminal de un país. Entonces, para el éxito de cualquier política necesitamos tres patas. Liderazgo político que hemos tenido en esta área, porque se han puesto los hombres más importantes, es un ministerio político, el Ministerio del Interior, recursos económicos que se han puesto en esta área, y capacidad técnica, porque sin capacidad técnica o despilfarramos los recursos, que es algo que estamos haciendo, o caemos en el voluntarismo, ¿sí? Y en la capacidad técnica hay mucho por hacer. Y toda la discusión que hay sobre calidad del gasto, que se escucha en otras áreas, como por ejemplo la educación, o sea, no solamente se escucha, no es solamente dar más recursos, sino ver cómo los estamos gastando, si logramos resultados. En esta área de seguridad ni siquiera se menciona y hemos multiplicado la cantidad de recursos y los resultados no son para nada satisfactorios. Tú mencionabas así al pasar la situación en México, yo te podría agregar lo de El Salvador, tal vez lo de Colombia. En algún momento se decía, no, Uruguay está muy lejos de vivir situaciones de violencia como viven esos países, entre otras cosas por la realidad institucional del Uruguay. Ahora, ¿cuán lejos estamos ahora en estos momentos de esas realidades? No, yo creo que estamos muy lejos porque son realidades completamente diferentes. Tanto desde el punto de vista de criminal, digamos, del tipo de organizaciones criminales que hay en esos países y que también está vinculado a la geopolítica del crimen, ¿no? Porque México se transformó en el México de hoy, digamos, en términos de violencia, porque está cerca de Estados Unidos, la ruta de la que es el principal consumidor de cocaína en particular del mundo. Y además, bueno, el Estado mexicano tiene características y la presencia en el territorio del Estado mexicano tiene características muy diferentes a las que tiene Uruguay. Así que yo no creo que ese sea un futuro próximo del país. ¿Cuál es, de alguna manera, el proceso histórico de estas últimas décadas que llevan a Uruguay estos índices y niveles, entonces? ¿Qué lectura se hace? Pasamos a hacer una ruta, muchas veces de droga, pero la droga pareciera ser, porque es la explicación política que se da, el narcotráfico, los grupos criminales, pero pareciera ser otra cosa. ¿Qué es lo que está de fondo entonces? Bueno, para la derivación, el aumento de armas puede ser uno, la no presencia del Estado otro, pero ¿qué nos ha llevado a este crecimiento exponencial en los últimos años? Bueno, en términos de homicidios han habido dos grandes saltos importantes. En 2012, uno, y en 2018, otro. En términos, habían dos explicaciones imperantes en la discusión política. Una, más asociada a la izquierda, era que con la mejora de los indicadores sociales, la pobreza, la desigualdad, etcétera, la seguridad se iba a mejorar, ¿sí? Y los datos van en sentido contrario, porque de hecho en las últimas décadas, no estoy hablando de gobiernos, acá estoy hablando de problemas del Uruguay, justamente que no son políticos coyunturales, son problemas estructurales. La situación social ha mejorado muchísimo, desde la crisis del 2002 hasta ahora. Todos los indicadores sociales han mejorado y no poco, mucho. Y sin embargo la violencia y la criminalidad ha aumentado.
Y la otra solución que se ofrece de forma recurrente es que la vuelta, que faltan penas más duras, más policía en la calle, y también los datos van en sentido contrario. ¿Qué hay por detrás de ese aumento de la violencia? Bueno, hay muchos factores que necesitan de más análisis, pero entre otras cosas tenemos un problema con las drogas, que es diferente el problema que tiene que ver con el tráfico de drogas y el Uruguay como hub logístico. Muchas veces se dice, no, le tiro un poquito por acá, sí, o entonces me cubren determinados aspectos, pero eso no parece ser tan cierto. Claro, y las drogas no necesariamente generan violencia, contrariamente a lo que la gente cree. La penetración del crimen organizado y la consolidación del crimen organizado, en particular vinculado al tráfico de drogas, puede, de hecho, reducir la violencia, bueno, como ha pasado en otras ciudades. De hecho, muchas veces se ha justificado el aumento de la violencia por descabezar bandas y entonces se terminan peleando entre ellos y generan más situaciones de violencia. Exacto, sí. Esa es una explicación posible, digamos, porque cuando vos fraccionás el crimen organizado, generás incentivos para que haya violencia. Si vos reducís la oferta de drogas, aumentás el precio y generás un incentivo para que nuevos actores se vuelquen al mercado a hacer plata. Pero lo que es importante tener en cuenta es que el crimen organizado no busca la violencia. El crimen organizado lo que busca es el dinero. Y la violencia es un instrumento que a veces no queda otra que usarlo, pero que en general no lo quieren usar. ¿Por qué? Porque llama la atención de las autoridades, ¿sí? Aterroriza a las comunidades. Lo mejor que puede pasar del crimen organizado es hacer plata sin levantar la perdiz, como se dice en el barrio, y idealmente corrompiendo a las instituciones públicas, en particular el sistema de justicia criminal. Ahora, a la luz de este diagnóstico de la experiencia de otros países, ¿qué líneas de acción entonces deberían tomar los estados para encaminarse en una solución más estructural, como tú mencionabas? ¿Veías con buenos ojos, por ejemplo, esta modalidad de cure violence para una zona o un tipo de homicidio específico? ¿Qué otras líneas de acción se podrían tomar? ¿Control de la situación de las armas en la sociedad? ¿Qué más? Claro, hay algunas medidas que nosotros proponemos en el estudio que son generales y otras que son más específicas. Algunas medidas que pueden tener un impacto en varios tipos de homicidio tienen que ver con la fiscalización y el control de armas de fuego, por ejemplo, y otra tiene que ver con la mejora de los servicios de emergencia médica. Muchos de los homicidios se concentran territorialmente en algunos barrios de la periferia de la ciudad de Montevideo, principalmente, y las personas que son lesionadas, muchas de ellas por arma de fuego, terminan siendo trasladadas y atendidas en centros de salud públicos, principalmente. Entonces, damos cuenta a diario de eso, que primero fueron a la policlínica D y después derivado a, ¿no? Exacto. Y lo pensaba con los niños baleados, que el otro día, no me acuerdo quién era, que lo explicaba, que habría que protocolizar de determinada manera que no se pierdan los tiempos con la llegada, o por lo menos a una policlínica que no tiene los servicios para brindar de un CTI, de una emergencia quirúrgica. Exactamente. Entonces ahí ves como desde el Ministerio de Salud Pública, que no tiene nada que ver con el Ministerio del Interior y que no asociamos directamente con la seguridad, se pueden implementar medidas que terminan redundando en una disminución del homicidio, porque si vos atendés a tiempo una persona que recibió un impacto de arma de fuego, le salvás la vida en ese momento, pero además transformás así un homicidio en una lesión, ¿no? No es lo mejor del mundo, pero estamos salvando una vida, es algo muy importante. Pero además tenemos una oportunidad ahí para desembarcar con un conjunto de políticas y atender a esta persona, que es una persona que está en riesgo de morir cuando salga de ahí. Porque esa persona que recibió un impacto de bala sale a matar o a morir. Entonces, si vos la abordás del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Trabajo, en fin, con un conjunto de medidas para evitar que haya una retaliación, para evitar que esta persona se exponga de vuelta a la violencia, para aprovechar ese momento de estar cerca de la muerte y hacer una revisión de la vía que uno quiere llevar y brindarle oportunidades a esa persona para que tome las decisiones, porque no alcanza con simplemente querer, hay que poder. Bueno, ahí tenemos una oportunidad que hoy en día está generalmente perdida y que es muy valiosa para reducir los homicidios. Y después hay un conjunto de medidas más específicas para reducir los diferentes tipos de violencia. En el caso de la violencia de género o de pareja íntima, por ejemplo, es muy importante trabajar con escalas de riesgo, ¿sí? O sea, un porcentaje muy alto de la población, sobre todo de las mujeres, sufre violencia doméstica. Sin embargo, es un porcentaje mucho menor el que sufre violencia letal. Y gran parte de las personas de las mujeres que sufren violencia letal doméstica,
prenden alarmas antes. Hay indicadores de que la cosa se está poniendo fea. Intentos de estrangulamiento, características del agresor, por ejemplo, como el desempleo, o procesos de separación, que es un factor de riesgo muy importante para las mujeres. Entonces tenemos que tener las alertas también prendidas para focalizar los recursos en las mujeres que tienen más riesgo de sufrir violencia letal. No porque no haya que atender toda la violencia doméstica como un problema, pero si vamos a priorizar la reducción de los homicidios, tenemos que priorizar también en este sentido. Y de vuelta, el sistema de salud puede hacer una contribución. En otros países existe lo que se llama screening o un pantallazo, digamos, para detectar mujeres que han sido víctimas de agresiones que tienen una relación con la violencia doméstica y con el femicidio muy importante. Entonces, si llega una mujer a un centro de salud con los dedos marcados en el cuello porque sufrió un intento de estrangulamiento, bueno, ahí hay que aterrizar con el Estado en masa, digamos. ¿Eso no pasa hoy en día en Uruguay? No. Tengo entendido que sí. No. Que por lo menos se activan algunos protocolos de acción, hay guías. Algunos protocolos pueden haber, pero no con este nivel de detalle. Por ejemplo, con los odontólogos, ¿sí? Traumatismos de pérdida de piezas dentales, de cierto tipo de piezas dentales, tienen que activar alarmas. No porque esa mujer sea necesariamente víctima de la violencia doméstica, pero el Estado se tiene que acercar, ofrecer garantías, una primera aproximación con alguien con formación psicológica para ver, bueno, está pasando algo acá, podemos ayudar en algo, se puede avanzar en la protección de esta persona y en la comprensión y el abordaje de este caso o no. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer en ese sentido. Y para enfrentar a los grupos criminales hay otras tantas. La mejora de las investigaciones es fundamental, porque las tasas de esclarecimiento de los crímenes que están relacionados de alguna forma a los grupos criminales es muy menor al promedio de los homicidios. El Ministerio del Interior ha dado pasos en ese sentido y se ha creado una unidad de investigaciones especializada. Está la experiencia de Cure Violence, que es una experiencia de mediación, que también es interesante, que ha funcionado en otros países, pero de vuelta, para ciertos tipos de homicidios. Entonces hay que ver dónde se aplica y cómo, ¿verdad? En el minuto final te quiero preguntar, en la relación entre homicidios, o mejor dicho, violencia y droga, el estudio no lo señala, pero ¿tienen alguna idea de cuánto pudo haber incidido en la baja o no la legalización de la marihuana? Y además te pregunto, ¿la posibilidad de ampliar esa legalización, pienso por ejemplo en la cocaína, podría ayudar? Bueno, no tenemos estudios que vinculen la regulación de la marihuana con los homicidios. Yo no creo que, una opinión personal, no creo que haya tenido un impacto ni a favor ni en contra, digamos. Lo que sí tenemos más evidencia es que el prohibicionismo, la mano dura y la guerra a las drogas tienen sí efectos contraproducentes. Y que es América Latina la región del mundo que pone los muertos para que la droga se consuma en los países, principalmente en los países desarrollados. Una discusión más amplia sobre la legalización de las drogas yo creo que es necesaria, sin tabúes, ¿sí? sin tomar posturas de antemano de que esto va a funcionar, porque no sabemos, es un camino inexplorado, así que no sabemos si va a funcionar, avanzar en ese sentido, o esto no va a funcionar. ¿Está preparada la sociedad uruguaya para eso? No lo sé. Creo que acá necesitamos que los políticos no solamente reproduzcan lo que la sociedad uruguaya dice y manifiesta en las encuestas de opinión pública, sino que tengan un rol de liderazgo de la discusión, de cualificación del debate público. Y bueno, creo que en ese sentido se puede avanzar en una reflexión más amplia que tenga efectos no solamente sobre la violencia, sino también sobre la atención en salud de poblaciones que son criminalizadas hoy en día por el consumo de drogas y que no están siendo atendidas en su salud por este motivo. Emiliano, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes.